Hoy vamos a tratar de entender cómo es la crisis de Ecuador. ¿Cómo fue posible que Ecuador llegara a ser el país más violento de Sudamérica, el mayor exportador de cocaína, el país con el mayor déficit de turismo de América del Sur? ¿Cómo pudimos llegar al punto en que nos convertimos en foco de olas migratorias a Estados Unidos? Esta crisis de Ecuador, que es una crisis de proporciones inconmensurables, que no se pueden medir, tienen como efecto o como causa, primero, la pandemia, por supuesto, la pandemia, porque la pandemia paralizó al Ecuador. No permitió el transporte aéreo, no permitió el transporte terrestre, la movilización de la gente en las casas, produjo el aislamiento, el distanciamiento social, y todo eso tuvo consecuencias terribles, porque no es un país que tenía una capacidad de resiliencia, de resucitación, de recuperación, como otros países de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, que han podido recuperarse de la crisis que produjo la pandemia con mucha más velocidad que la que se ha recuperado Ecuador. Pero, además, Ecuador entró en una guerra, y esta guerra, que se llama la guerra al narcotráfico, hoy se come el presupuesto nacional. Y no solamente que esta guerra ha sido tan pero tan perjudicial que finalmente la estamos perdiendo, y la hemos empezado a perder no solamente desde el punto de vista militar, policial, social, sino que inclusive hemos perdido 200.000 kilómetros de territorio nacional, de los cuales 200.000 están en el Océano Pacífico, incluidas las Islas Galápagos. Algo fundamental. En este momento, el ejército, la policía, la justicia, la prensa, trabajan para los intereses del gobierno norteamericano. A Estados Unidos no solamente que le hemos dado territorio en las Islas Galápagos y en el Océano Pacífico, sino que además custodiamos ese territorio pagando con los impuestos los barcos, los marinos, los aviones, los pilotos, los policías, todo lo que requiere la custodia de Galápagos, sin que a Estados Unidos le cueste un solo centavo. Pero además, nos hemos involucrado en una guerra para evitar que la cocaína llegue a Estados Unidos, y ahora no solamente a Estados Unidos, sino que también no llegue a Europa. Y para eso hemos aumentado los impuestos del 12 al 15% del IVA, más otros sin número de impuestos que financian al ejército, a la policía, a los jueces, a los fiscales, y lo más terrible, a la enorme población carcelaria de Ecuador, que solamente en lo que va de este periodo de gobierno de Daniel Noboa ha aumentado en 12.000 personas. Estamos hablando de que ya tenemos en las cárceles de Ecuador cerca de 40.000 presos, y esos 40.000 presos desayunan, almuerzan, meriendan, hay que vestirlos, hay que darles cuidados médicos, hay que darle acompañamiento psicológico, hay que permitir visitas maritales, hay que darles condiciones
que les permitan, entre comillas, la rehabilitación social. Pero ¿qué sucede? Cada uno de esos presos nos cuesta más que un estudiante universitario. Y tenemos el problema de que con esta política de reducción del tamaño del Estado, de desinversión en la obra pública, de falta de emprendimiento por parte del Estado para crear infraestructuras, servicios y más que den empleo a la población. La población de Ecuador enfrenta una ola de desempleo. A esto se suma que los policías, militares y demás se han multiplicado, han aumentado para combatir al narcotráfico. Y el narcotráfico no es como combatir a las pandillas de El Salvador, que eran muchachitos tatuados, completamente belicosos, pero no tenían una organización ni movían tal cantidad de dinero que en este momento se puede decir que en Ecuador las redes de narcotráfico, el día que no mueven más de 2 toneladas de cocaína, es un mal día para la policía de la cocaína que se logra capturar. Es un mal día si ese día no se captura 2 toneladas de cocaína. 2 toneladas de cocaína, estamos hablando de decenas de millones de dólares. Solamente en lo que va del año estamos hablando de casi 150 toneladas de cocaína que tiene almacenadas la policía del Ecuador en bodegas, que no sabe qué hacer con ellas, que no se sabe si en realidad las están quemando, las están convirtiendo en bloques de cemento o las están cambiando por harina y la ponen en recirculación. No sabemos si la nueva cocaína que se captura todos los días es cocaína que se recicla, que se saca de las bodegas reemplazando por harina y nuevamente eso entra en circulación. Es decir, tenemos además una justicia completamente corrupta, donde los jueces, los fiscales, los abogados obtenían ingresos cuantiosos de dar fallos, de defender presos y de todo lo demás que sea salvar de la cárcel, de la prisión a los delincuentes narcotraficantes. Esto es mucho más rentable que cualquier otra actividad para los abogados, para los jueces, para los fiscales. A esto se suma que ya desde la época del anterior embajador de los Estados Unidos, Kilpatrick, los generales se habían convertido en narcogenerales, y eran narcogenerales de la policía, narcogenerales del ejército, a tal punto llegaron a ser tan ricos y tan poderosos que en este momento, inclusive, algunos de ellos pretenden ser candidatos a la presidencia en las próximas elecciones. Pero además, Estados Unidos ha reducido la inversión extranjera en el Ecuador debido a que en Estados Unidos se subieron los intereses y les resulta mucho más rentable a estas empresas transnacionales mover sus capitales nuevamente a Estados Unidos para que ganen interés hasta del 8, hasta del 10%. Estamos hablando de miles de millones de dólares en un año, que pueden llegar a producir un mínimo de 50 millones de dólares de ganancia por cada 1.000 millones de dólares de inversión, y que traer ese capital a América Latina y en especial a Ecuador, donde no existen devaluaciones, donde la capacidad de compra se ha reducido de tal manera y de forma tan brutal que las personas no tienen capacidad de pago y peor de endeudamiento. Ante esta situación,
el gobierno se ve en la necesidad de cambiar. No es posible continuar en esta guerra al narcotráfico que nos está debilitando económica, social y moralmente, porque la revolución de las máquinas, la revolución industrial que llegó al campo, produjo una gran migración de población rural a las áreas urbanas, pero esta migración se concentró en barrios miseria, y estos barrios miseria se convirtieron en el criadero de sicarios, asesinos, ladrones, narcotraficantes, y estos a su vez se lograron apropiar de las prisiones y cárceles de Ecuador. Es que en Ecuador es mucho más rentable y mucho más beneficioso ir y matar a una persona y que le condenen a 16 años de prisión, porque en esos 16 años de prisión no le va a faltar techo, cama, damas, porque tiene derecho a visitas conyugales, y chocolate. No le va a faltar comida. Y entonces son 16 años de estabilidad que finalmente no lo conseguiría si sale libre y tiene que ir a vivir en ese barrio miseria donde todos los días tiene que inventar una forma de mendicidad llamada venta informal, negocios informales, actividades de servicios, lo que sea, de lavar carros, limpiar parabrisas, cualquier forma, con la incertidumbre de que al día siguiente posiblemente no alcance el dinero para el pan, para la luz, para la educación, para la salud, para la pastilla, para andar en el bus, para nada. En cambio, en la cárcel, hasta la visita conyugal, tiene derecho hasta a tener sexo con su mujer, con su amante, con su moza, de tener la visita de sus hijos y de no preocuparse por darles de comer, por darles de beber, por educarlos, no nada. Simplemente está en la cárcel y ahí hace sus panas, sus amigos, sus cosas. Esta es la tragedia. Lo ideal sería que todos esos presos que caen por el narcotráfico, especialmente a Estados Unidos y Europa, que los capturan en lanchas, que los capturan en barcos, todas esas que capturan con kilos y kilos de cocaína, vayan a parar en prisiones de los Estados Unidos o de Europa, donde les den de comer, donde les den de entretenimiento, donde les permitan visitas conyugales, donde les permitan todo. Porque aquí en Ecuador, cada preso nos cuesta más que un estudiante universitario. A eso se suma que hay que darles de comer, vestir, armar, equipar, movilizar, organizar a los militares y policías para que hagan su trabajo. Y eso cuesta. Y los militares y los policías son ahora el mayor peso que tiene el Ecuador, superando en costos al peso que significa tener médicos en los hospitales, centros de salud, subcentros, etcétera, etcétera, o profesores en los colegios, escuelas y universidades. Nos cuesta mucho más un policía, un militar en acción de guerra como la que estamos viviendo, que tiene que movilizarse, que tiene que asegurarse, que tiene que equiparse, que un policía, que un médico en un hospital, en una pandemia, o un profesor en un pueblo donde no existe educación. Nos está pesando esta guerra, y esta guerra se produce solamente porque no hay la legalización de la cocaína. Muchas gracias.